Bueno, si hay un tema que donde realmente no hay grieta es en el tema de los precios, porque a la hora de ir a comprar la comida, particularmente, no hay diferencia desde lo ideológico. Y muchas veces, insisto, más allá de lo ideológico, pensamos, ¿no? Cuando se disparan los precios, cuando los formadores de precios hacen lo que quieren, pensamos, acá no estará faltando un Guillermo Moreno. Bueno, esa es una de las cosas que le vamos a preguntar al invitado de esta noche, justamente a Guillermo Moreno. ¿Qué te parece, Turco? Tenemos a Guillermo Moreno y le agradecemos mucho estar en Ciudadanos. ¿Qué tal, Moreno? Pico Sansone y José Luis Caruz los saludan. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar con ustedes. Bueno, le está faltando un Moreno a este gobierno, o mejor dicho, yo se le voy a hacer de esta manera. Usted que estuvo muchas veces arriba de ese ring, en esa pelea con ese rival tan difícil que son los llamados formadores de precios, ¿no? Que a veces juegan tan sucio. Si usted fuese, por ejemplo, no digo un boxeador retirado porque retirado no está, pero un periodista deportivo que tiene que analizar el desempeño del que está ahora en su lugar, ¿qué diría? ¿Cómo la está llevando esta pelea del gobierno? No, pero sería injusto que uno analice lo que está aconteciendo con el secretario de Comercio, porque uno partiría ahí de una ecuación incorrecta, que es pensar, en mi caso, que Alberto Fernández podría ser algo parecido a Néstor o a Cristina Kirchner. Y como Alberto Fernández está a las antípodas de Kirchner y de Cristina, y lo que está haciendo no tiene nada que ver con lo que se hizo, bueno, lo que pasa con sus funcionarios tampoco son comparables. O sea, se podría comparar si Alberto en alguito se pareciera. Pero vos imaginate, vos te lo imaginás a Néstor Kirchner motivándose un sábado a la noche con un video de Alfonsín, un sábado a la noche con un video de Alfonsín, y encima decirle a la sociedad que cuando está deprimido lo escucha. Bueno, muchachos. Entonces, el problema es Alberto, no es para abajo. Comparar a la chica española y demás, no, sería injusto. El problema es, como decía Perón, el pescado se pudre por la cabeza. Moreno, por lo que usted está diciendo, da la sensación de que Alberto Fernández no está capacitado para ocupar la primera magistratura argentina. O no está capacitado o está atado de pies y manos para hacer algo. No, yo no sé. La verdad que atado no está. Salvo el que lo conozca, el que no conozca a Alberto puede pensar que está atado. Alberto es un muchacho que le encanta tomar decisiones. Y lo dije el primer día, mire, el problema no es que Alberto no va a tomar decisiones, el problema es que las va a tomar. Bueno, pruebas al canto. 6 meses después vemos que tomó las decisiones y acá están las consecuencias. Moreno, y no da para pensar que lo que usted dice por ahí habla desde el resentimiento, desde el que se quedó afuera. Bueno, podría ser que alguien interprete eso, pero para interpretar eso tiene que ser joven como vos. Los que son de mi generación no, porque en mi generación al que hacía política lo mataban. Y no hacía política por los cargos. Nosotros, el gordito que jugaba al arco, era el que mandábamos a los cargos. A los cargos no iban los jefes. A los cargos no iba el que conducía la estructura. El que conducía la estructura se quedaba conduciendo. Y a los cargos iba... No, nosotros, mi generación, no digo, mi generación nunca hizo política por los cargos. Nunca. Nunca. No. Yo hablo del peronismo y lo que está pasando, porque sabés qué puede acontecer si yo lo dijera ahora, pero yo el día que Cristina lo eligió dije, mire, Cristina, usted se equivocó. Eligió difícil. No eligió al mejor. Nadie puede pensar que Alberto Fernández fue el mejor de la década ganada, porque no estuvo, se fue al ratito. Más, todos sabíamos cómo él se desempeñaba en el gobierno. ¿Por qué Cristina lo eligió? No lo sé, es su tema. Yo ya no estoy de acuerdo ni siquiera con la metodología que utilizó. Yo creo que esto se tendría que haber resuelto en la PASO correctamente competitivo.
Lamentablemente Moreno, impidieron la competencia en la PASO. ahora, Moreno, si con Cristina no alcanzaba y sin Cristina no se podía, ¿cuál era la alternativa? Cualquiera otro de los afiliados peronistas. Por ejemplo, Y cualquier gobernador, cualquier dirigente, tenía cantidad no, para cualquiera, elegir. cualquiera no, en un momento del país en el que... Cualquiera es mejor que Fernández. Cualquiera de los nuestros, orgánicos, leales, fieles a la doctrina, es mejor que Fernández. Porque vos no me podés decir un solo atributo que califique a Fernández más allá de su relación con Héctor Mañeto. Más allá de la relación de Alberto Fernández, que le dice Héctor a Mañeto, que es casi el único del espacio de la década ganada que le decía Héctor a Mañeto, más allá de ese atributo, no me podés decir una sola cualidad de Alberto Fernández que se destaque sobre otro dirigente. Ninguna. Y no es un atributo para cerrar, para, digo, tener la esperanza, aunque sea algún día, de cerrar la grieta que tanto nos jode, tanto mal nos hace. Pero la grieta es con la oligarquía. ¿Cómo vas a cerrar la grieta con las 1000 familias? Si no, no sos peronista. La grieta es con las 1000 familias, lo que Perón definió la oligarquía. Punto. Pero si ese no alcanza peronismo, con la definición de Perón, la tenés a Eva. O sea que Moreno, la grieta esa se resuelve. Cuando ganan ellos, gobiernan. Cuando ganamos nosotros, no hay posibilidad de síntesis. Porque ahí vamos a tu primera pregunta. Yo no sé vos a qué llamás formadores de precios, porque ese es un tema que cada vez que se utiliza no se sabe muy bien a dónde lleva. Pero, está claro que la comida está cara por las 1000 familias. Son las 1000 familias las responsables. Bueno, entonces no hay no hay posibilidad de resolver la grieta. Hay que tomar las decisiones técnicas académicas que hagan que la comida vuelva a estar en una relación de precios lógica y razonable con los ingresos populares. Expropiar Y no es un Vicentín. problema de grieta. Expropiar Vicentín, entonces, ¿está de acuerdo, por ejemplo? No tiene nada que ver Vicentín con la oligarquía. La definición de oligarquía Perón la dio muy clara. Yo no sé por qué. ¿Por qué buscan definiciones que no son operativas? ¿Quién dijo, Perón, que son los oligarcas? No dijo, son las empresas. Dijo, son de también familias de la sociedad rural. ¿Qué tiene que ver Vicentín con la sociedad rural? ¿Pero usted qué haría con Vicentín? Nada. Esto que ha hecho Alberto Fernández es un desquicio, un desorden. No tiene ninguna, porque no tiene legalidad para meterse a contar plata en empresa ajena. Pero ¿cómo va el presidente poder designar un hombre y llegar a una empresa y lo primero que hace es contar la plata? ¿Pero dónde se vio eso? Imagínate si Macri hubiese tenido ese atrevimiento y la justicia se lo hubiese, pero es una locura. Mirá si después viene un sátrapa peor que Macri, no queda una empresa, ni la tuya queda. Se queda con todas las empresas. Dentro de la ley Moreno, todo, fuera de la ley nada. Moreno, pero ese es un proyecto... Si él quiere expropiar, tiene que cumplir con los requisitos de ley. Y eso es legal. Pero Bueno, no lo decide dice... Alberto. Lo decide Alberto, el Congreso y en el límite la justicia, o sea, el Estado. Ahora, la intervención era una decisión de Alberto. Pero ¿cómo el presidente va a mandar un nombre de él a una empresa ajena? ¿Dónde se vio eso? Eso no es peronismo, eso es una tontería. Sí. Moreno, lo que ya se sí terminó es el cierto, frío ahora, ¿no? Ahora se terminó el frío. Moreno, lo que sí es cierto es que este proyecto de estatización de Vicentín lo presentó una senadora camporista como es la senadora mendocina Sagasti, y muchos dicen que por la orden de Máximo y de Cristina, que la intención era empezar a pegarle al campo por la famosa 125, que usted fue uno de los protagonistas de esa 125, que si seguimos o nos guiamos por lo que decía el propio Alberto Fernández, él había dicho que nunca iba a expropiar una empresa, y sin embargo termina avalando y apretando con este proyecto con el nombre mal puesto de la soberanía alimentaria, que todos sabemos que Vicentín no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, y hay otras empresas que podrían correr el mismo riesgo que hablando de Sancor, y aquí en la provincia de Buenos Aires, Molinos Cañuelas. ¿Usted qué panorama ve ahí? No, mire, el decreto lo firmó Alberto. El decreto lo explicó Alberto. Después tuvo un reportaje con Navarro, donde dio toda la génesis del proyecto.
Dijo, vino uno de los accionistas, se encontró con Culfas, estuvo 45 minutos hablando con ese periodista explicando por qué era una decisión de él. Así que, si dice que él lo firmó, él lo explicó, y él a la semana lo justifica, bueno, para mí está muy claro, esa burrada es de él. Ahora, si queremos decir, pobre Alberto, mirá, las cosas malas son de Cristina y de bueno. Mire, la verdad que la ignorancia manifestada en la intervención de Vicentín en un decreto que firma él llama poderosamente la atención, porque que no sepa nada de economía, eso lo sabemos todos. Cualquiera que haya hablado con Alberto sabe que no domina esta disciplina, no tiene por qué dominar. Ahora, que no domine los principios elementales del derecho comercial, la verdad que sorprende. ¿Qué futuro le ve a la Argentina? En el mediano plazo soy muy optimista, porque en realidad llega el momento de pagar la deuda. Y cuando llega el momento de pagar la deuda, o si no arreglás de vivir con lo propio, tenés que trabajar. Y cada vez que a la Argentina se la dejó trabajar, la Argentina floreció. Lo que hicimos en nuestro gobierno fue dejar a la Argentina trabajar. Por eso crecimos a tasa china. Lo extraordinario de nuestro gobierno, encabezado por Kirchner, seguido por Cristina, es que se dejó al pueblo trabajar. Y la Argentina, cuando trabajás y le generás las condiciones de que pueda ahorrar, invertir, que tenga tranquilidad, que sepa cómo es el futuro, la Argentina florece. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso es lo que va a pasar. En todo caso, pero con semejante deuda, ¿cómo se hace, Moreno? Con la deuda, esta deuda generacional que ha dejado Macri, ¿qué hacemos? Es que la partida doble, activo y pasivo en las cuentas, existe desde hace 500 años. Nunca en una economía el problema son las deudas. El problema es no poder pagar, no la deuda. Acá tenés que definir, que era lo que tendría que haber hecho Alberto, quién va a poner la plata para pagar. Y ahí volvemos a las 1000 familias. Pero el problema es que él encara una negociación donde parece que la plata no la ponen las 1000 familias. La va a poner el pueblo y ahí tenemos un problema. Pero vos me estás hablando del mediano plazo. Yo te diría a vos, ¿vos estás seguro que este ciclo político va a ser el que va a conducir al nuevo ciclo económico? Yo no lo sé. Creo que la política tampoco, y por eso está en tanta ebullición. Creo que esto que estamos asistiendo precisamente es a la resolución de que un ciclo económico que va a venir, ¿cuándo? El último bimestre del año, noviembre, diciembre, pero en el medio hay que pasar 4 meses. Y esto es lo que se está discutiendo ahora. Esto es la situación, esto es lo tenso del clima que estás viviendo. Al margen que sobre ese clima tenso, obviamente, se justapone sobre el hecho económico que no te lo voy a describir, está claro y contundente. Solamente en esta entrevista que la pandemia a través de este medio está claro. Y con el manejo de la pandemia, Moreno, ¿cómo se está manejando el gobierno? Mire, yo sobre ese tema tengo las limitaciones de conocimiento para opinar. Lo que le puedo decir es que la primera decisión que tomó Alberto Fernández fue decir, firmó un decreto el cual es legal, tiene autoridad para firmar ese decreto ordenándole a los argentinos la cuarentena. Por lo tanto, la cumplimos. Cuando el presidente es legal en el elemento que instruye, que tapa su firma, hay que cumplir. Dicho esto, él dijo, hago esta cuarentena la primera vez porque tengo un grupo de expertos que me está diciendo lo que hay que hacer. Ahora, después él dijo, mucho tiempo después, y todos nos dimos cuenta, que del coronavirus es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. En la Argentina no, en el mundo. Por lo tanto, si hay de un tema no se sabe, no puede haber un consejo de expertos. Nadie es experto en un tema desconocido. Esto es una tontería. ¿Qué aconteció? En la primera decisión que el presidente toma, es lo que en lógica se denomina falacia de autoridad. Como hay un consejo de expertos que me dice lo que hay que hacer, lo hago. Ahora resulta que ese consejo de expertos no era experto. Bien, entonces, cuando no hay expertise sobre un tema, sí se tiene que saber, y sos el Poder Ejecutivo y tenés que tomar decisiones, aunque no sepas, la buena toma de decisión, lo que enseña que tenés que escuchar múltiples facetas del mismo tema donde ese tema impacte. Impacta en la salud, impacta en la economía, impacta en las relaciones sociales, o sea, tendría que haber unos expertos sociólogos, psicólogos, médicos, economistas, empresarios, sindicalistas,
y a partir de esa expertise tomar la mejor decisión de tu soledad del poder. Pero a mí me parece que él tomó una decisión basado únicamente en un grupo de expertos. Y ahí me parece, yo no puedo opinar sobre el tema en sí, pero sí sobre la construcción de la decisión. Le pregunto en 2 minutos cómo le caen 2 personajes clave de este gobierno, digo, cómo le caen desde la gestión, no personalmente. Uno es el ministro de Salud, obviamente, clave en este momento, y el otro es el ministro Berni, en el eje de la polémica. Vos estás hablando del secretario de Seguridad de la provincia. Tal cual, perdón. No, por eso me mezclaste. Berni me cae muy bien. Ministro de Seguridad. Berni me cae muy bien. Berni me cae muy bien. El ministro de Salud es su compañero, hincha de Racing. No estoy en condiciones de evaluar su gestión. ¿Por qué le cae bien Berni? ¿Por qué le cae bien Berni? Porque es una expresión clara de lo que tiene que hacer un funcionario peronista. Yo personalmente, si vos me decís dónde lo pondría a Berni, yo lo pondría de ministro de Salud. Yo lo pondría de ministro de Salud, porque de la seguridad se tiene que ocupar el presidente. No un ministro, no un secretario, se tiene que ocupar el presidente. El presidente se tiene que ocupar de 3 cosas: seguridad, economía y relaciones internacionales. Todo lo demás lo puede delegar. Moreno, me piden cerrar, le agradecemos muchísimo, Turco. Muchas gracias, Berni. Perdón, me dejó hablando con Berni. Muchas gracias, Moreno, fue un gusto tenerlo en Ciudadanos. Para mí también fue un placer. Aparte, empecé con frío y a medida que fuimos charlando, fuimos entrando en calor. Ahora ya estamos de vuelta para estar en actividad. Viste, cuando tenés frío está medio entumecido. Ahora ya está este calor, ya está para subir. Y ahora que entró en calor, ¿cuál es el futuro político de Moreno? Bueno, nosotros seguramente armaremos una herramienta electoral en la provincia y encabezaremos una de las listas de diputados en la próxima contienda de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo mi domicilio hace mucho tiempo que tengo mi negocio en San Martín, hace más de 30 años, así que bueno, si bien nací en Capital, mis actividades... ¿Negocio de qué tiene? Tengo un mayoreo de ferretería hace más de 30 años. Yo le vendo a la ferretería. Moreno. Gracias, Moreno, a ustedes, muchachos. Gracias por el reportaje. Gracias.